Hola, bienvenidos a la clase de dibujo técnico. Os explicaré la figura de la SL de Valencia de 2017. Esta figura vamos a empezar haciéndola por el punto A, que es el que nos dan, ¿vale? Entonces vamos a dibujar los ejes a partir del punto A, el eje vertical, tal y como estoy haciendo, ¿vale? Y el eje horizontal que pasa por A. Una vez ya tengo estos ejes de referencia, voy a mirar qué medidas me piden y voy a ver que me piden que haga la figura en 2,3, a escala 2,3, por lo tanto voy a dibujar esa escala aquí en la esquina, ¿vale? De tal manera que pueda dibujar la figura. Abajo dibujaré 3 centímetros, ¿vale? Marcaré 3 centímetros, tal y como hago ahora, y arriba 2, que ya está marcado, como veis. Luego lo voy a juntar y así voy a transformar lo que sería 2 en 3 para mi escala y lo apunto. Después voy a tirar paralelas para hacer las medidas equivalentes. Voy a continuar, voy a marcar lo mismo 1 centímetro a las partes de abajo para hacer las otras medidas equivalentes y voy a tirar más paralelas para tener en la parte de arriba la medida equivalente que me interesa coger. Vale, ya tengo 7 partes, con 7 partes tengo suficiente, ya que lo máximo que nos piden son 70. ¿Vale? Y luego cogeré una parte más y la dividiré en 10 partes contales para hacer lo que serían los decimales. Bueno, lo marco así a lo rápido, más o menos, para que os hagáis una idea. Entonces tiraría paralelas. Espera que no me ha salido bien. Tiraría paralelas. Y me quedaría ahí la parte de los decimales. Vale, una vez tengo esto, ya puedo empezar por la parte de arriba, que me piden que encuentre los centros de las circunferencias que están a 40, por lo tanto he cogido 20 y lo estoy marcando. ¿Vale? Porque cada circunferencia está a 20. Entonces, bueno, con la medida equivalente, claro. Entonces marco 1 o 2 y luego, como sé que son de radio 30, cojo 3, bueno, la medida equivalente de 3 y trazo estos radios, ¿vale? Luego voy a continuar mi figura haciendo la parte de abajo, que me marcan aquí que tengo una línea a 84, por tanto he cogido 22, ¿no? Y ahí, perdón, 42 y lo estoy marcando para tener dónde me va a caer esta parte de abajo, ¿vale? Donde se cruce con mi circunferencia será el punto donde me cae esta línea. Vale, ahora voy a hacer la parte de abajo de la línea, que nos dice a 15, cojo esa medida equivalente, veis 15, y la marco con una paralela a la que he trazado arriba. Vale, después voy a seguir, nos pone que a 20 está la otra línea, así que lo marco y trazo otra paralela. Vale, ya lo tengo. Después trazaré aquí una mediatriz de esta línea para saber dónde me cae el centro de la circunferencia, porque veis que acaba con una circunferencia. Así que ya tengo aquí marcada parte de la mediatriz. Junto los puntos, tengo ese punto, ¿vale? Y ahora solo me falta coger la distancia y trazar ese arco, ¿vale? Para hacer más rápido el otro, pues alargaré esa mediatriz que tengo ya aquí hecha y me valdrá por el otro lado. No hace falta que haga 2 veces la mediatriz. Alargo y vuelvo a trazar ahí. Ahí que se me mueve. Así. Vale, ya tenemos esta parte. Vale, ahora vamos a continuar con la figura. Nos pone que a 70 hay otra línea
por lo tanto cogeré la medida equivalente de 70, bueno, de 7 y la marcaré. Después os pondré las líneas de paralelismo, estoy yendo un poco rápido. Vale, ya lo he marcado, ahora cojo la regla y trazo otra paralela ahí, en 70, que es como la línea de la base, y luego me quedará la otra línea de la base que está 20 por debajo. Pero bueno, alargo bien esta línea porque no sé dónde acaba aún. Lo veré cuando haga el resto de la figura. Vale, cojo 20 y trazo. Vale, ya tenemos esto. Ahora marco el paralelismo, como os decía, porque he ido un poco rápido y no me había dado tiempo. Vale, alargo las líneas estas porque me van a servir de referencia. Vale, una vez ya tengo esto, voy a trazar un ángulo de 45 desde A. ¿Vale? Perdona que se me había trazado otro abajo, ahora sí. 45 en A. Y voy a hacer la mediatriz de ese ángulo. ¿Vale? Y ahí voy a encontrar el ángulo que busco. Luego lo voy a trasladar en el otro lado. Perdone que se me ha cambiado de esto. Cojo, veis, hago por simetría y, ahora, y trazo el otro simétricamente más o menos. Vale, no me acaba de quedar muy bien, lo voy a repetir. Vale. Un poco más por aquí, sí, ahora sí. Vale, una vez ya tengo la simetría, nos dicen que a 60 hay una línea que toca aquí, por lo tanto yo voy a buscar 30 y voy a mirar, 30, y voy a mirar dónde me cruza ese arco. ¿Vale? En el punto este donde me cruza es donde tengo que trazar mi otra paralela, que es esa parte que estaba a 30, que estaba abajo. Y luego trazo perpendiculares en las esquinas para tener esa parte de la figura. Vale, ya tenemos esto y ahora vamos a marcar los arcos de abajo de la figura. ¿Cómo lo hago? Pues haré unas paralelas a 30 de la parte de abajo y de la parte de los laterales de este triángulo. La parte de abajo, ¿veis? Hago la paralela y el triángulo cojo el ángulo y lo traslado. Vale, donde me crucen, pues son los centros de las circunferencias de abajo y trazaré esos arcos, bueno, de los arcos vamos, de abajo. Trazo estos arcos, ya los tengo. Y ahora lo que me interesa es saber cómo será la parte de arriba de la circunferencia. Si miro la figura, me marca que a 54 milímetros está la parte superior. Por lo tanto, pues lo que voy a hacer es coger esa medida, ¿vale? Bueno, en la parte equivalente. Y cuando ya tenga los 54 cogidos, marcarlo desde la línea esta que tenía inferior, la amarilla esta. ¿Vale? Desde aquí voy a marcarlo, porque es lo que me marca el dibujo, que es desde donde hacen la medición. Vale, ya lo tengo marcado. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer pasar por el centro de las circunferencias una línea hasta 54 milímetros. Así que voy a juntar estas líneas para tener como como una línea uniforme por donde pasen las líneas que voy a trazar ahora perpendiculares y trazarlas. Así que desde O1 trazo esta línea perpendicular a la de arriba y desde O2 lo mismo.
teniendo en cuenta que el techo ya lo he marcado a 54 desde la parte de abajo. Vale, cuando ya tengo esto, simplemente voy a continuar haciendo pues una línea que va desde el eje de la A, y esta línea es la que me permite saber dónde está el centro de la circunferencia, que voy a hacer de 30. Ahí. Sí, exacto. Cojo primero, si no me estoy inventando las medidas. Vale, cojo de 30 y lo marco aquí. Perfecto. Entonces, cuando ya tengo esta circunferencia que ya la he marcado, ¿vale? Ahora veo que se me cruza en la parte de abajo, ¿vale? Y esto me va a permitir tener como una referencia, ¿vale? El punto donde me cruza exactamente en el eje le voy a llamar M, ¿vale? Y desde ese punto voy a trazar rectas que corten a los centros de las circunferencias de abajo en verde, ¿vale? Entonces voy a coger desde M, aquí, os he puesto la letra para que sepáis, bueno, os orientéis más o menos lo que os estoy explicando. Vale, entonces hago estas líneas, ¿de acuerdo? Y entonces voy a hacer la mediatriz de cada una de ellas. Y eso me va a dar unas líneas después, que me van a servir también de referencia. Vale, entonces hago estas mediatrices. Aquí, espérate que marque bien. Vale, aquí, abajo. Y en el otro lado. Aquí. Y abajo, aquí en el centro de circunferencia pongo otra vez. Es que cuesta mover a veces el compás aquí un poco, pero bueno, no pasa nada. Siempre nos queda moverlo y ya está. Vale, sigo por arriba también. Abajo, aquí. Y la parte de arriba. Se me ha movido un poco, pero bueno, ya lo he arreglado. ¿Vale? Y pongo el otro arco. Vale, ya lo tengo. Ahora solo tengo que trazar las líneas que cruzan en los de estos y me van a cruzar también en el eje, que ese va a ser el punto de referencia que os digo que voy a necesitar. Vale, tiro ese arco, ahí tiro esa línea, a ver que me quede bien. No me está quedando muy bien. Mejor la tiro al revés. Ahora ahí. Perfecto. Ahí está el punto este que os he dicho que voy a necesitar de referencia, que me va a cortar con ese eje, que va a ser desde donde voy a poder hacer la parte de arriba. ¿Vale? Le voy a poner nombre N para tenerlo más centrado este punto, porque son puntos importantes ahora. Vale, entonces ya tenemos esto y ya con esto ya podemos empezar a hacer la circunferencia de arriba. Con centro N y distancia O3 ya podré dibujar el arco este que estaba buscando.
Bueno, y ahora ya doy por finalizada más o menos la figura, me falta una parte de la esquina de abajo, pero bueno, esto lo voy a acabar de rellenar ahora cuando os dibuje la figura y os la voy a mostrar, bueno, un poco dibujada por encima para que os hagáis la idea de pues cuál sería la solución. Porque como os lo he pintado con tantos colores, bueno, lo repaso así rápido y tenéis una idea más o menos de la figura, cómo queda, vale, aquí es lo que decía que me falta rellenar, pero bueno, y esto sería todo. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Adiós.